Cuidados, una agenda estratégica en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Argentina, junto con el Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Queremos invitarlas a este segundo conversatorio, Cuidados, Paternidades y Masculinidades. Como dijimos al comienzo, esto es en el marco de un ciclo de conversatorios virtuales, Masculinidades y Cuidados, que comenzó la semana pasada y que continuará el miércoles que viene a esta misma hora con un tercer y último encuentro. Estamos muy contentas desde el Instituto de Masculinidades de esta agenda colaborativa con PNUD, y queríamos ahora presentarles, sin más demoras, a nuestros participantes de hoy. Matías Criado, en primer lugar, va a hablar, que él es psicólogo, coordinador de la ONG Paternando y miembro de la campaña Paternar. Él trabaja y milita en la agenda de varones y masculinidades, con un fuerte énfasis en paternidades, y es papá de 2 hijas. En segundo lugar tendremos a la doctora Victoria Castilla. Ella es doctora en antropología, investigadora adjunta del CONICET, con una vasta producción sobre paternidad, maternidad, cuidados e intimidad. También le damos la bienvenida. Luego, en tercer lugar, estará Santiago Merlo, que es licenciado en comunicación social. Él es docente, papá trans y activista de la Red de Paternidades Trans Argentina. Gracias también, Santiago, por compartir este espacio. Y finalmente, para cerrar, Fabián Vera del Barco. Él es profesor de filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán, y adoptó a 2 chicos de distintas edades, y tiene una también vasta reflexión sobre cuestiones de paternidades y LGBT, personas LGBT. Queríamos contarles, antes de ya darles la palabra y hacerles una pregunta, o un grupo de preguntas a cada uno de los entrevistados o los participantes, que esta actividad se realiza en el marco de la iniciativa de recuperación socioeconómica a la crisis provocada por el COVID-19 desde una perspectiva de género, promoviendo la autonomía económica de las mujeres y el cuidado de las personas adultas mayores y con discapacidad en la Argentina. Se hace con el propósito de reflexionar acerca de las masculinidades corresponsables, y la intención será trabajar también sobre los estereotipos y roles de género relacionados a las tareas de cuidado, focalizándonos en la masculinidad como un concepto relacional, apelando a la inclusión de la perspectiva de la corresponsabilidad. Por eso fue que el miércoles pasado, en el primer encuentro de este ciclo de conversatorios, se discutió sobre socialización de género, masculinidad normativa y división sexual del trabajo, que ya se encuentra disponible la grabación de ese primer encuentro, al igual que estará este, que está siendo grabado en este momento. Y el miércoles próximo podrán participar a esta misma hora del encuentro de masculinidades, cuidados y salud integral. Como una forma de funcionamiento, antes de hacer las preguntas, les contamos que está habilitado una parte del Zoom, que es preguntas y respuestas, que creo que dice Q y E, Question and Answers, para que puedan ir dejando sus inquietudes, y luego de una primera ronda de intervenciones poder dar participación con las respuestas directamente a los participantes del panel. Así que bueno, sin mucho más vuelta, vamos a ir directamente a la presentación. Muy felices de estar acá pudiendo compartir esta discusión, digamos, de que tanta vigencia política y urgencia investigativa, podríamos decir también. En primer lugar, a Matías Criado le quería preguntar. Muchas de estas preguntas se van a ir superponiendo entre ustedes, pero voy a repetirlas, a ver, seguramente habrán distintos itinerarios de respuesta. Bueno, a partir del trabajo de campo con padres que vos realizás, Mati, si percibís un mayor involucramiento de padres en las tareas de cuidado, también que nos cuestes un poco el perfil de los padres con los que interactuás, que eso también es una particularidad del grupo con el que tenés más contacto. Y si es así, si hay un mayor involucramiento, ¿qué elementos o qué condiciones vos creés que dificultan el ejercicio de la corresponsabilidad parental, ¿no? Y este mayor involucramiento de los padres en las tareas de cuidado?
y qué elementos o qué condiciones pueden facilitar ese ejercicio. Y finalmente, una pregunta por ahí incómoda, pero me parece interesante por el perfil con el que vos trabajás, es si este mayor involucramiento se puede estar dando en una clave de autorrealización y gratificación personal, o si se da en el marco de un horizonte más igualitario en términos de las relaciones de género. Bueno, dejaríamos por ahí. Bueno, gracias por la invitación y agradecido también de ser el primero en hablar. Muy contento de participar en este panel junto con mis compañeros acá, Victoria, Santiago y Fabián. Vos me preguntabas justo, Daniel, por el perfil. Aclaro en ese sentido, yo trabajo mayoritariamente con varones heterosis en familias, digamos, más denominadas tradicionales, en familias más armadas de manera tradicional, me refiero, ¿no? Con papá heterosis no gestante y su compañera mujer, sí gestante. Y en este sentido, lo que venimos trabajando desde Paternando es en pensar la paternidad no de una manera individual, no de una manera única, sino en paternidades en plural. Y en ese sentido trabajamos muchísimo en lo que es la mirada de grupos. Como seguramente ya muchos conocen, la masculinidad no se arma exclusivamente a solitarias, ¿no? Se arma en grupos, se arma en relación a un otro o a una otra persona. Y en este caso la paternidad la entendemos de la misma manera, ¿no? Que se arma con distintos elementos simbólicos y elementos obviamente reales también. Entonces entendemos que la paternidad, por lo menos en los varones heterosis, se arma con ciertos elementos muy tradicionales. Estos son los que ya más o menos conocemos como ser procreador, obviamente tener muchos hijos es mejor, ser proveedor económico y simbólico también, ¿no? A veces que en muchas familias también los dos, ambos madres y padres trabajan, pero bueno, ellos son los proveedores económicos a nivel simbólico, ese trabajo para ellos pesa mucho más. Entonces, trabajamos ofreciendo espacios de reflexión con distintas temáticas. Lo que nosotros estamos viendo últimamente es que hay un aumento, sí, de la demanda de estos varones para espacios grupales, para espacios no solamente de información específica de crianza o de cuidados, sino espacios específicamente para relacionarse con otros varones. Esto viene obviamente de la mano del empuje de las mujeres y del feminismo en general, que obviamente no solo por el hecho de movimiento a nivel económico, a nivel trabajo, sino también adentro de las casas, ¿no? Empieza a haber un lugar donde las mujeres ya no están tan cómodas con ese rol materno tradicional y ocuparse de todas las tareas de trabajo no remunerado, sino que también, nada, necesitan espacios de ocio, espacios de mucho más tranquilidad en general por la carga mental, me refiero, ¿no? No estar tan agobiadas por todo lo que es el trabajo no remunerado. Entonces esas tensiones dentro del hogar generan que mayores varones, en este caso me pasó por lo menos a mí en mi experiencia, que obviamente esa tensión me empujó a un lugar más incómodo. Entonces esa incomodidad es uno de los factores que hace que estos varones empiecen a demandar estos espacios grupales con otros varones, con otros padres. ¿Por qué? Porque nos empezamos a hacer cargo, parte al menos, de esta carga mental, de este trabajo de cuidado, y nos encontramos con la angustia, con la soledad, con no saber cómo llevar adelante esos cuidados. Entonces en los grupos ofrecemos por lo menos tres cosas, o por lo menos nuestra idea es trabajar con tres pilares. Por un lado, como decía, desarmar un poco la masculinidad, desarmar ciertas cuestiones de la masculinidad que nos alejan del cuidado, no solamente estamos hablando de violencia, sino que estamos hablando también de cómo es ese cuidado, si es un cuidado atento, si es un cuidado tierno, si es un cuidado cercano. Entonces también otro de los pilares termina siendo la forma en que se dan estas crianzas, ¿no? Hoy vemos que hay como un boom, entre comillas, de nuevos valores en relación a la crianza, lo que se llama crianza respetuosa o crianza con apego, ¿no? Tiene distintos nombres, pero todos están hablando más o menos en líneas generales de que la crianza como era antes, adultocentrista y obviamente con poco miramiento en relación a la salud de los niños y niñas, tiene que empezar a cambiar.
este es otro de los puntos de incomodidad de los varones que los invita y los lleva a necesitar un espacio de reflexión, un espacio obviamente de no solo de mayor información, sino de revisión al menos de la crianza. Y otro de los pilares, el tercer pilar más importante, es el de la propia historia de estos varones. Cuando vemos las estadísticas y cuando vemos un montón de historias, vemos que la mayoría de los varones sufrimos algún tipo de violencia por parte de nuestro padre varón también. Es decir, si no fue una violencia física, típica común, ¿no? De algún chirlo, algún golpe, tirón de oreja, tirón del pelo, también puede haber sido una violencia psicológica, o incluso simbólica, ¿no? Cuando hablamos de paternidad tradicional, el mayor puntapié en ese lugar es la distancia. La distancia como fundamental en relación a esa paternidad tradicional. Todos los padres en un modelo previo fijaron algún tipo de distancia con sus hijos, ya sea porque eran los responsables de darles ciertos valores como independencia y autonomía, o incluso porque eran los que tenían que poner la ley y marcar dónde estaba todo mal con estas violencias. Y hoy vemos que esa distancia no solamente les hace mal a los niños y niñas, sino también a los propios varones se están dando cuenta que necesitan poder romper esa distancia y no saben de qué manera, no saben cómo, no saben hacia dónde apuntar. Y uno de los elementos de la masculinidad, que ya un poco lo había dicho, es esta soledad, esta cuestión de cuando nos angustiamos, cuando nos ponemos mal, no sabemos a quién, de qué manera recurrir. Obviamente pedirle ayuda a un psicólogo, que me ha pasado a mí en mi trabajo, que muchos me vienen a consultar como pacientes por cuestiones de paternidad, por cuestiones de crianza, y lo que está bueno es que poder esa angustia ponerla en juego en una ronda, en un grupo, en un momento distinto, que no sea de relación psicólogo-paciente, genera que también esa posibilidad de construir una paternidad. Y ahí por eso vuelvo en este círculo de hablar de paternidades como un proceso de transformación, no solo individual, sino también social, cultural. Y por eso hablamos de identidad paterna. Este es uno de los conceptos que más nos gusta como repetir, no es acuñado por nosotros, pero sí es un concepto muy interesante para pensar, no solo en la identidad como una cuestión de género, sino también como una cuestión de construcción de quién es el que cuida. La identidad paterna, como dije antes, era de un lugar distante, de un lugar de superhéroe, de un lugar muy fuerte siempre, y lo que queremos es una identidad paterna que sea más tierna, ¿no? Hablando de ternura, es algo muy importante en la crianza, hablando de vulnerabilidad, y hablando de una identidad que está todo el tiempo en constante revisión. No podemos llegar a una paternidad perfecta, ni es la intención de nadie, sino que esté en una posible constante revisión. Em, Como decía, una de las cosas que nos gusta trabajar es en relación a lo grupal, en relación a lo social, y por eso también formo parte de una campaña que se llama Paternar. Esta campaña se lanzó el año pasado en Argentina, para el Día del Padre específicamente, y lo que buscamos es que ciertas condiciones, como vos preguntabas, Dani, se empiecen a dar para que estas identidades se empiecen a modificar. Una de esas situaciones que se tiene que modificar son las licencias por paternidad. Hoy en día la licencia por paternidad en Argentina es de 48 horas, que es un chiste porque te dan más días por estudio, o te dan más días por vacaciones o incluso por casamiento, pero no por tener un hijo o una hija. Y esto lo que genera, digamos, lo que vemos en distintas investigaciones y en distintas experiencias en montones de países, es que estas condiciones primarias y primeras del cuidado van a ir modificando también, o tienen un peso privilegiado en relación a esta conformación, no solo de la identidad paterna, sino de que esta identidad pueda ser más corresponsal, más teniendo en cuenta no solo lo que le pasa a su pareja, sino también lo que le pasa a su hijo y lo que le pasa a él mismo. Vemos un montón de beneficios que están puestos dentro de nuestras redes en la campaña Paternar, que los invito a sumarse en Instagram, en Facebook y en Twitter. Después pasaré bien los datos, porque nos parece que es importantísimo entender que
si desde el vamos simbólicamente no estamos en condiciones de igualdad, después lo que va a generar es que estas desigualdades se sigan repitiendo en relación al cuidado de niños y niñas. Y para terminar esta pregunta que vos me decías de si esta motivación era como un beneficio personal o si tenía algo que ver, digamos, con una cuestión única e individual, o si realmente estaban siendo interpelados por otras personas, creo que hay como un poquito de mezcla en todo, ¿no? Creo que no podemos pensar las cosas tan tajantemente como que una u la otra, sino que tienen por lo menos un momento de unión. Eh, muy común es que el primer punto sea por interpelación de otros o de otras en la mayoría de los casos, por lo menos en los que yo trabajo. Es decir, que sus parejas los incomodan, muchos y muchas mujeres incluso nos preguntan a nosotros cómo incomodar a sus parejas, cómo incomodarlos para que empiecen a revisar un poco cuál es su posición en la paternidad. Y creo que ese por lo menos es uno de los primeros pasos que no hay que dejar de lado, hay que poder potenciarlo en la medida que también genere este cambio en los varones por, obviamente, una corresponsabilidad, pero también por un beneficio propio. Así que más o menos como para dar también la palabra a mis compañeros, no sé si es un poco la respuesta que quería dar, así que después pasaré por el chat al resto digamos, los links para sumarse a la campaña en Paternal. Bueno, Matías, muchas gracias. Muy clara la exposición y genial que nos va a dejar tiempo para después poder ir a una ronda de debate y de intercambio. Así que seguimos con Victoria. Le vamos ya la presentamos, igual que el resto de los panelistas al comienzo. Las preguntas que te queríamos hacer, Victoria, algunas se superponen con las que le hicimos a Matías y sumamos otras, ¿no? Bueno, por un lado, de nuevo la pregunta si desde tus investigaciones vos percibís que en la actualidad hay un mayor involucramiento de los varones, de las masculinidades, en las tareas de cuidado, en qué perfiles de varones o de masculinidades vos observás este mayor o eventual mayor involucramiento. También esta tensión entre autorrealización, por un lado, gratificación personal, o un proceso más igualitario en términos de relaciones de género, cómo ves esa tensión, si es que existe. Eh, También preguntarte por qué elementos facilitan y qué elementos dificultan estos procesos, digamos, de mayor involucramiento de los varones. Y una última pregunta que no le hicimos a Matías y que estaba ahí flotando también es si hay una implicación selectiva de los padres en las tareas de cuidado, ¿no? Y si esto se ve reflejado en algún lado, ¿no? Recordando un poco esto que decía Weinerman, de que quizás en las actividades de crianza habría mayor involucramiento, pero no en las tareas domésticas que también requieren para el funcionamiento de una casa o de los cuidados. Así que bueno, dejaría esas preguntas y te escuchamos. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer compartir estos espacios con el resto de mis compañeros y nada, me parece súper enriquecedor y agradezco muchísimo la invitación. Respecto de las continuidades y los cambios en esto de los modelos de las paternidades, sí, nosotros un poco los distintos trabajos de campo que fuimos haciendo en la pandemia, además, bueno, hay que hacer como un paréntesis medio especial respecto a la pandemia, que voy a comentarlo un poco más adelante. Sí hay elementos de cambio respecto de las nociones, es decir, los modelos, las nociones de un ideal de paternidad y las experiencias propias de la paternidad, un poco también en consonancia con lo que decía Matías, la autoridad son puntos bastante que en disputa, no solo en los modos en que se ejerce la autoridad, sino si es deseable o no esa autoridad, y un poco en relación con eso lo que podemos observar que tampoco hay un modelo claro de cómo ejercer una autoridad que no implique muchas veces el uso de violencia o el uso de prácticas que los propios padres no, digamos, recuerdan como no, o que no quieren repetir. Entonces es como que hay un modelo que se desentramó,
se está como en parte generando cambios, pero todavía no está claro por qué se reemplaza, digamos, ¿no? Entonces hay como a veces ciertos grises, ciertas nebulosas sobre las cuales muchas veces se encuentran con respuestas biográficas a esos modelos que están muchas veces siendo más criticados desde los discursos sociales, institucionales, legales, de salud. Entonces, bueno, en eso está, ¿no? Como un modelo que se empiezan a aparecer elementos de cambios en un modelo sin tener en claro cuáles son, no el modelo, sino también cómo llevar adelante esas nuevas formas de cuidado en lo que son, un poco lo que también decía Matías, en estas paternidades más situadas, ¿no? Y situadas aparte en esto a lo largo en distintos espectros de la sociedad, tanto los sectores medios como los sectores más vulnerables, en donde no siempre los elementos con los que se disponen para llevar adelante esos ideales de cuidado están al alcance. Y en relación con eso, un poco lo que nosotros, las preguntas incómodas, ¿no? A veces que yo, como siempre hago esta aclaración, pero yo vengo del estudio de las maternidades, y un poco siempre la pregunta era, ¿y los padres qué? Lo primero que se me ocurrió hacer es un estudio de los padres como si fueran madres, es decir, como venía estudiando las maternidades, y ahí empezaban a ver como situaciones incómodas o difíciles de resolver, o básicamente la gran pregunta que surge respecto del cuidado y las paternidades es si es deseable o si es posible un cuidado sin género. Muchas veces cuando uno estudiaba las maternidades decía, bueno, todas estas desigualdades, todas estas desigualdades de poder económicas y todo este marco que generaba grandes vulnerabilidades en las mujeres respecto de la desigual carga en las tareas de cuidado, la invisibilización de las tareas de cuidado y todo eso, todo lo que conllevaba en términos económicos, de autonomías y demás, podía resolverse a partir del involucramiento de los padres en esas tareas específicas que realizaban las madres. Esa fue la primera idea con la que, digamos, salí a investigar, a trabajar con padres, y ahí me encontré realmente con esta duda de si es posible, o si es deseable, o qué me estaba perdiendo si yo no le aportaba las particularidades de las distintas identidades genéricas a la categoría de cuidado. Ahora, al considerar, mi idea era entonces considerar esas particularidades genéricas en la categoría de cuidado, me implicaba tener que un poco modificar las propias nociones de cuidado. ¿Cuáles son las acciones? Ahí me llevaba a replantearme dos puntos. Uno, ¿cuáles son las acciones que voy a incluir como cuidado? Es decir, ¿qué es lo que voy a entender que forma parte de los cuidados? ¿No? Uno empieza a decir, bueno, las actividades activas, las pasivas, en las madres uno empieza a encontrar que el garantizar las precondiciones de cuidado a partir del abastecimiento de ciertos bienes y servicios también forma parte de esos cuidados, los procesos de endeudamiento forman parte de los cuidados. Ahora, ¿cómo eso empieza en un correlato con las paternidades? Porque ahí el gran punto de diferencia que se nos venía en relación con esto de si se puede cuidar sin género, si existe un cuidado sin género, es porque no solo me interpela las acciones que voy a incluir en el cuidado, sino también cuál es el sujeto que estoy pensando en la paternidad. Es decir, ¿qué estoy pensando? ¿Quién es ese padre? ¿Es un varón? ¿Es una identidad masculina? Si yo corro ese sujeto a las identidades masculinas, ahí se me vuelve mucho más amplio el abanico a la hora de pensar el sujeto padre, y eso, si lo vinculo con las acciones de cuidado, me permitiría a mí también dar más matices a la noción de cuidado. Entonces me parece que estas cuestiones incómodas a la hora de pensar las paternidades y el cuidado implica esto, el poder revisar cuándo vamos a identificar que un padre cuida, ¿sí? Y a su vez pensar esas particularidades de ese padre, porque si no muchas veces sabemos que las paternidades también están intersectadas con otras desigualdades, no es lo mismo una paternidad en los sectores vulnerables que una paternidad en los sectores medios
o altos, en donde bueno, las posibilidades de los sectores más vulnerables de acomodarse o de acercarse a esos modelos normativos empiezan a tener las dificultades propias de la vulnerabilidad y de los sectores, de poder acceder a todos esos bienes, servicios y la posibilidad de llevar adelante esos cuidados. Y a la vez, esa intersección, digamos, también uno la podría pensar con las distintas identidades genéricas. Es decir, me parece que un poco en relación con esto, y para hacerlo como un poco más claro, es decir, yo muchas veces me encontraba estudiando con madres que decían, bueno, ella es madre y padre, ¿sí? Es las dos cosas a la vez. Entonces había un montón de madres que, o padres que maternaban, por ejemplo. No, él es un padre que está ejerciendo, está funcionando como madre, por ahí nos decían, ¿no? Porque estaba haciendo las acciones que se entendían de cuidado asociadas a el sujeto madre. Cuando entrevistábamos a las madres, no nos encontrábamos con madres que paternaban. Las madres en tal caso cuidaban y podían ser a su vez trabajadoras, y podían endeudarse, y podían ser proveedoras, pero no había madres que paternaban. Entonces, y eso tiene un motivo, y es que en realidad en América Latina, sobre todo, aún la maternidad sigue siendo parte de esta construcción identitaria, o esta construcción de las identidades genéricas, lo que no pasa lo mismo con las paternidades. Entonces, es mucho más claro encontrar la maternidad en las identidades femeninas. Ahora, cuando lo pensamos para las identidades masculinas, ahí se nos vuelve más difícil identificar a ese padre y pensar que haya madres que paternan. ¿Cuál sería la especificidad? Entonces, nada, un poco lo que quería traer al webinar eran estas dos preguntas que nos están interpelando ahora a nosotros dentro de las investigaciones, y es eso, ¿no? Es poder abrir el abanico de lo que estamos entendiendo por cuidados y poder relacionarlo con poder pensar, o al menos decir, bueno, ¿es deseable un cuidado sin género? ¿Podemos abogar una política pública que abogue por una identidad, por un cuidado sin género? Si vamos a pensar un cuidado generizado, ¿cómo abrimos, cómo empezamos a ver y observar esos cuidados a través de la lente de las distintas identidades genéricas? ¿Sí? Que eso nos va a dar la posibilidad de poder pensar otros sujetos en las paternidades, ¿no? Que haya múltiples sujetos que paternen, así como también múltiples sujetos que maternen. Pero bueno, ese era como el disparador. Bueno, Vicky, muchas gracias. Muy, muy complementarios, engarzó con el final de lo que había señalado Matías, así que te agradezco la intervención y también la duración, así tenemos más tiempo para el debate. Y ahora le voy a dar la palabra a Santiago. Tengo ahí también algunas preguntas para hacerle. Santiago, bueno, las primeras preguntas es, ¿cuáles crees que son los mandatos y las expectativas en relación al género asignado al momento de nacer, ¿no? En tu caso, bueno, femenino, la ruptura o traición, entre comillas, de género, lo que se esperaba de vos o de nosotras como mujeres también, entrecomillado, como lo fuimos charlando en la previa. ¿Cómo fue tu experiencia de transición de identidad de género y tu transición de roles y de funciones, ¿no? Y la transición de las familias en que nacemos, de las familias que vamos conformando. También algo que nos interesaría tu reflexión es sobre las dificultades de la corresponsabilidad parental, en este caso, ¿no? En que en gran medida tiene que ver con, bueno, las dificultades que han tenido los varones cis, con las que, digamos, han tenido hijos, el acceso al trabajo, en el caso de las personas trans, entre otras dificultades, y finalmente los proyectos de familia, ¿no? Un poco algo que dejé sin preguntarle a Victoria, pero que era algo que también quería que en algún momento circule la palabra sobre eso, que es cómo ven el futuro, es decir, cuáles son los proyectos de familia que están en curso, las rupturas, digo, que pueden generar horizontes más auspiciosos, cuáles son esos obstáculos para llevarlos adelante. Así que bueno, estas preguntas y otras inquietudes que quieras desarrollar, bienvenido, Santiago.
Bueno, un montón de cosas. Gracias, Daniel, gracias a Victoria, a Matías, bueno, la verdad, esto de compartir, de escucharnos, bueno, con Fabi, que somos amigos de hace un montón de tiempo, y justo la red de paternidades trans casi tuvo su primera presentación en el 19 en Tucumán presencial, después se convirtió en la red que es ahora. Para tomar como lo primero que mencionaba Daniel, esto de la tradición del género, ¿no? Las expectativas que a partir de nuestro nacimiento y la lectura sobre ese cuerpo, ese bebé, esa bebé, esos bebeses, cuando llegamos al mundo y lo que inmediatamente es asignado de acuerdo a las características típicas que pueden leerse como masculinas o femeninas. Eh, Algunos le dicen el sexo biológico, pero bueno, hay muchas tensiones ahí en relación a eso, así que podremos hablar de lo típico, de lo más o menos típico. También pararnos sobre de qué hablamos cuando hablamos de varones trans, ¿no? Porque a veces nos parece que está muy claro y en realidad creo que todavía necesitamos volver como al ABC. Cuando hablamos de personas trans, a veces la identificación inmediata tiene que ver con las mujeres trans o con las feminidades trans y no con las masculinidades, que en términos de visibilización todavía tenemos un largo camino por delante, ya que en la historia, si bien hemos estado desde el principio de toda la historia al lado de compañeras, compañeros, independientemente de su género, su orientación, su expresión, se nos leía como lesbianas, o las tortas, camioneras, las machonas. Hablo también de algunos como conceptos que tienen que ver con nuestras generaciones. Yo ya, por cumplir los 47, rumbo a los 50, claramente eso también nos marca otros recorridos y otros lugares y dónde nos paramos. Bueno, como lo decía al principio, se esperaba de mí todo lo que iba a venir a partir de la llegada de esa mujer, de la primera nena, ¿no? Inmediatamente la adjudicación del nombre, juegos, juguetes, colores, roles, funciones, el ideario y esto de el día que me casara, y también las tareas de cuidado que iban a estar asignadas no solamente al cuidado de padres, madres cuando estos envejecieran, sino también a hijos, a hermanos y hermanas menores. Entonces, esa primera situación o esa ruptura o ese quiebre, que creo que comienzo a gritarlo como a los 4 años en la salita de jardín de infantes, cuando ya me empiezo a poner otro nombre para decir, este nombre que me diste no es el mío y no tiene que ver con este color impuesto, porque sabemos que los colores no tienen género, los juguetes no tienen género, sin embargo sigue estando como muy pregnante esto de lo que es para cada uno, y hasta en el afán de incluir terminamos otra vez excluyendo, ay, mira, está jugando con otras cosas, qué bueno, y volvemos a mirar desde nuestro lugar como adultos, adjudicando ahí cosas que cuando somos niños ni las miramos, simplemente jugamos, nos relacionamos y eso. Así que aquella hija mayor, cuando comienza un poco a manifestar su identidad, no existía, tampoco existía la palabra trans, hablando de que recién ahora en mayo se van a cumplir 10 años de la ley de identidad de género, y casi 12 años de la ley de matrimonio igualitario, 15 años de la ley de educación sexual integral que tampoco hablaba de identidades trans, o sea, todas normativas hoy vigentes, pero que sigue siendo muy necesario de ponerlas en diálogo, ¿no? Como las técnicas de fertilización humanamente asistidas, bueno, los caminos a través de los cuales después vamos a llegar a los proyectos de familia en el caso de que lo deseamos. Estos estereotipos iniciales, los varones trans que nacimos o somos leídos como niñas, socializados, educados como tales y que desde distintos lugares decimos no somos esto, cuando nos corremos de esos lugares, obviamente lo que apareciera era lo correctivo, el chirlo, ¿no? Lo que no tenía que ver con esto, lo que había que ubicar en un lugar dentro de esta lectura cis heteronormativa, más la presunción de la heterosexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, poder crecer en el marco de esas tensiones y poder nombrarnos ha sido para nosotros un tiempo que nos ha llevado décadas, prácticamente hasta que no nos fuimos, sobre todo los que venimos de localidades del interior, del pueblo chico, infierno grande, hasta que no llegamos a la urbe a ser absolutamente anónimos, para poder ser o para poder vincularnos, porque antes como un juego, viste, vayas donde vaya, acuérdate que alguien nos conoce, es como un juego de escondidas, donde
todo lo que vos sos, lo que sentís, cómo te expresás, los vínculos que construís, siempre están bajo la alfombra, como identidades clandestinas, vínculos clandestinos, historias clandestinas, siendo ausentes de nuestra propia historia. Desde el principio del quiebre de esa idea de la mujer o del varón, también las personas trans abortamos esos destinos, abortamos las expectativas, abortamos los vínculos, abortamos las relaciones, abortamos la familia. Es un camino que se va a relacionar después, más adelante, con la agenda posta, ¿no?, de la salud sexual reproductiva y no reproductiva, que también hoy nos interpela en nuestra sociedad y que también comienza a hablar de personas gestantes, pero ponerle nombre propio, porque eso es también nombrarnos como sujetos de derechos. Los varones trans también parimos, también gestamos, los varones trans también abortamos, los varones trans también elegimos proyectos de familia en función de lo que deseamos. Somos cuerpos deseantes, historias de derechos, porque incluso, esto también es generacional, cuando comenzábamos nuestras transiciones de identidad o transiciones de género, no se nos hablaba, por ejemplo, de la posibilidad, si nos imaginábamos el día de mañana siendo padres, madres, o alguna otra identidad criante, ¿no? Que en el seno de una familia. Bueno, no sea cosa que encima que sos trans te querés reproducir. Había un no a todo, absolutamente, ¿no? Sin embargo, claramente, a medida que se va hablando y se va habitando y vamos pudiendo poner en palabras y sobre la mesa todo lo que somos y lo que deseamos, también vamos a ver que el acotado inventario de prácticas clínico-médicas o médico-clínicas en relación a identidades trans siempre tenía que ver con la hormonización o los cambios físicos a través de los tratamientos de hormonización o de las cirugías mal llamadas de reasignación o de readecuación, que en realidad son cirugías de modificación corporal y no son cirugías estéticas. Entonces, cuando comenzamos a exigir nuestros derechos a reproducirnos y a ir a la obra social o al sistema público, preguntar cuáles eran las posibilidades para poder proyectar nuestras familias, ¿qué es lo que aparecía? Varones trans, ahora nos decían, no, bueno, sos una mujer, está bien, ¿no? Y toda esta historia, hasta el nombrarte, rectificar tu nombre, etcétera, etcétera, te decían finalmente, ¿sabes qué? Tráete tu DNI anterior porque es mucho más fácil que le cubran un tratamiento a 2 lesbianas, si es que tu pareja era una mujer cis, que alguien que dice que es un varón cuando en realidad, y después cuando pedías inmediatamente y en lo administrativo los requisitos para poder acceder o siquiera pensar algún tratamiento de fertilización, en el caso de quienes lo deseamos o lo buscamos, inmediatamente lo que aparecía para el varón, determinados estudios. A mí, por ejemplo, el primer estudio que me pidieron fue un espermograma. Me quedé así como de cara, obviamente. Eso después se va a traducir en todo el sistema sanitario con las violencias ginecológicas, las violencias obstétricas, todo lo que se supone que debe recibir un varón legalmente, un varón reconocido que ya ha hecho su cambio. Sin embargo, nuestros cuerpos físicos, nuestras corporalidades siguen necesitando atenciones que tienen que ver con parte de esa biología, en el caso de que la sostengamos o hayamos modificado algunas de ellas. Como para tirar así ya como rápidamente, lo que fuimos encontrando es que había muchas experiencias de paternidades que no eran llamadas como tales. Decía Victoria lo de las madres que paternan. Nosotros fuimos madres que paternamos, fuimos leídas como madres. Y al hacer nuestros cambios, o nuestros cambios de género, hoy en la rol en función de varones, también tiene que ver con la identidad como un derecho, pero también la paternidad como una identidad en el ejercicio de ese derecho. Hoy, como persona trans, yo a donde voy siempre digo que soy un papá trans, porque cuando digo que soy un papá trans también hablo de toda esta, de la relación con el sistema sanitario, con el sistema de salud, con las crianzas, con las familias, etcétera, etcétera. Las anteriores, las de cuna y las que proyectamos. Y así vamos a encontrar también compañeros que cuando nos juntamos un poco a charlar vamos viendo las dificultades que tenemos, también con nuestras propias corporalidades cuando hemos iniciado tratamientos para modificarlas y a veces decidimos interrumpirlas para poder gestar o para poder
acceder a nuestra paternidad de esa manera, ¿no? En la gestación, que puede ser a través de una concepción natural, con otra persona independientemente de su género, con la capacidad de ambos, digamos, reproductiva, o puede ser por técnicas de fertilización de baja o de alta complejidad, papás que también lo hemos sido a través de subrogación, que si bien en Argentina todavía estamos muy lejos, hay existencias de estas experiencias. Algunos de nosotros también hemos accedido a la paternidad a través del sistema de adopción, y también acompañando o estando al lado de personas gestantes. Entonces, todas las vías son posibles. Sin embargo, la ley de identidad de género no contempla la posibilidad de que las personas trans criopreservemos, por ejemplo, nuestros gametos o nuestra carga genética. Esto no está contemplado en la ley, siempre se habla hacia adelante de las modificaciones, no de lo previo a esa modificación o lo que puedo guardar. Pero lo importante es que en esas mismas consultas, hasta un endocrinólogo nos diga, hay posibilidad de resguardar tejido ovárico o criopreservar óvulos en el caso de que el día de mañana desee serlo, como papá trans o como papá trans no binario. Y por otro lado, la ley de fertilización humanamente asistida nos va a hablar de posibilidades, pero siempre otra vez leído desde un lugar más heterosexual, o con la lectura de parejas del mismo sexo, del mismo género, en realidad, de nuestra orientación, pero la identidad no aparece. Y nos vamos a encontrar con un montón de cosas, pero lo voy a dejar acá al final, pensando que no hay ninguna posibilidad, creemos, de criar, de gestar, de ser parte de una familia, si no es en una comunidad afectiva, donde independientemente de nuestros roles y nuestras funciones, siempre tiene que estar esa corresponsabilidad de todos quienes seamos parte o quienes hayamos tomado la responsabilidad de estar allí acompañando, guiando, lo que sea. Y en realidad nadie viene con receta bajo el brazo, lo saben todos aquí que ya tienen hijes, entonces es un camino y es un desafío y es un horizonte. El año pasado hicimos el primer encuentro federal de paternidades trans, que fue virtual. La verdad que nos estalló la convocatoria por el interés que había, y sobre todo porque había varones trans, que para mí esto es lo más importante, no veían por dónde, ¿no? Era como algo aún prohibitivo, aún cancelatorio de la identidad. Entonces, si yo quiero hacer tal cosa, tengo que renunciar a... No, no tenés que renunciar a nada, absolutamente. Este año ya lo vamos a hacer presencial por Neuquén, y bueno, tenemos mucha expectativa de eso. Lo dejo como en esa más preguntas que respuestas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Y cuánto sabemos de todo esto? Porque no hay ninguna manera de abordar, de acompañar, si no miramos todo en términos de la perspectiva de género, que también incluye nuestras diversidades y nuestras particularidades en el caso de varones trans. Y me ubico ahí para terminar al final diciendo que también desde el espacio, no solamente de la red de paternidades trans, sino también de la casita trans, de la que soy parte como asociación civil, también acompaño a papás de hijes trans, que también de repente estar como interpelados y medio como contra las cuerdas, ¿no? Con una compañera ya empoderada, con un hijo, una hija, que hoy les dice que son trans, y con quienes tenemos, la verdad, diálogos maravillosos, y siempre creo que en ese sentido, no me gusta hablar de privilegios, pero de alguna manera siento que para algunas cuestiones sí soy un afortunado de poder decir, sentirme como una persona, al menos como con dos espíritus, o con un pie en un lado y un pie en el otro, y poder comprender desde otro lugar y poder aportar desde eso. Me equivoco todo el tiempo, pero en eso estamos, buscándonos, y creo que es la manera de encontrarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Súper interesante y de nuevo complementario y ampliatorio de lo que veníamos proponiendo con las intervenciones previas, así que va a haber mucho material para seguir el debate. Así que le damos la palabra ahora a Fabián. También tengo algunas preguntas para él, que hemos conversado previamente. La primera es, bueno, ¿cuáles cree Fabián que son las prácticas de cuidado hegemónicas para lo masculino y lo femenino? ¿Cómo son entendidas esas prácticas hegemónicas en esa división binaria de género? También la pregunta es si percibís un mayor involucramiento de los varones o de las masculinidades en las tareas de cuidado, y en qué perfiles,
en particular, y en qué clave lees este mayor involucramiento, cuánto hay de autorrealización o gratificación personal versus un cambio hacia un horizonte más igualitario en términos de relaciones de género. Y la última pregunta, que algo también Santiago retomó al final de su intervención, es, bueno, ¿qué elementos vos creés que dificultan la corresponsabilidad parental y qué elementos podrían facilitar un mayor involucramiento de esta amplia diversidad de paternidades que estamos explorando? Así que bueno, te dejo, Fabián, para que puedas hacer tu aporte. Bueno, muchas gracias también por la invitación. La verdad que muy conmovido por todo lo que estamos viviendo en Argentina todavía, ¿no? Somos uno de los países que más avanzó en políticas de género, en legislaciones, sobre todo para el colectivo de la diversidad. Hablo por ser un militante también del colectivo de la diversidad sexual, y cómo en realidad se van como complejizando y visibilizando cada vez más demandas, digamos. Voy a empezar un poco, y también lo hablaba con las personas organizadoras, que mi intervención más que nada quería ser testimonial, digamos, porque si bien yo soy profesor de filosofía, me dedico a teorías queer y todo lo demás, me parecía muy rico poder empatizar sobre todo en términos de paternidades diversas, que justamente yo tengo 51 años, soy papá recién hace 10 años. Y es la ley de matrimonio igualitario la que me permite a mí mentalmente asumir mi deseo de ser papá. Ahí hay una cuestión para mí muy fuerte y que tiene que ver con la historia de este país y esta historia reciente, de cómo esos cambios que son del orden de lo político, de lo público, de lo legal, están directamente imbricados con la privada, que esa típica, liberal y hegemónica interpretación, las separaciones de los espacios públicos, es aprender a Fabián, complejizar y a dialectizar. ¿Sí? ¿sabés que ¿Se me se estaba escucha? cortando un poquitito el audio? No sé si el resto lo sentía, por momentos se te detenía y volvía a aparecer todo. Ah, avísame si se sigue cortando y corto el video, digamos. ¿Bien? Dale, seguí por favor, tranquilo, y yo te aviso si se vuelve a... Dale. Bueno, y en función de eso, esto de los avances políticos por producto de los movimientos sociales que se dan en Argentina en relación a tal, y después todo lo que fue un impacto muy fuerte de la ola verde, digamos, para derechos sexuales de las mujeres y bueno, el tema de la ley de aborto y todo lo demás, me parece como muy, en mi vida privada, en mi vida personal, todo un proceso reinteresante en relación a mi paternidad. Como bien lo planteaba Santi en relación a cómo las identidades trans eran identidades clandestinas, entonces había primero que poder identificarse quién era frente a la sociedad, poder ser nombrades, poder ser visibles y tener derechos, para ahí tener un piso, a tener un proyecto de vida como el proyecto de una familia propia, digamos, como el criar. Algo muy por el estilo me pasó a mí hace 10 ya en el 2009, 2000, previo a la militancia de matrimonio igualitario, que cuando yo, sin ser muy militante, pero sí como preocupado por cuestiones políticas, veía toda la campaña del matrimonio entre personas del mismo sexo y la primera impresión que me daba que era una especie de réplica conservadora, que era como, bueno, nos vamos a plegar justamente al discurso moralista, monogámico, es más, en muchos casos con tintes religiosos, y bueno, empezando a escuchar ya muy Sabés que se te está cortando mucho, Fabián. Te escuchamos buena parte, pero se volvió a cortar. A ver si ahora... ahí seguro que se decía a esta hora que ahí se dicen de todas formas. Decía, escuchando los argumentos en el Congreso de la Nación, antes de la media sanción del matrimonio igualitario, recuerdo que a mí me pegó muy fuerte, no tanto los argumentos que uno ya conoce, provincias del norte, conservadores y religiosos, sino una expresión de Chiche Duhalde que decía, ojo, ahora quieren casarse.
pero yo lo digo desde ahora, quieren venir por nuestros chicos. Esa frase a mí me vuelta la cabeza, porque claramente el proyecto cis heteropatriarcal no tan negaba visibilidad a las personas del colectivo, nos negaba identidades, nos negaba derechos, sino que claramente negaban cualquier proyecto de vida posible. Y ahí, para mí fue como un reflejo, che, pero ¿cuál es el problema de que yo sea padre? De hecho, fue todo un proceso de salida del closet, por decir, no tanto de mi identidad ni de mi orientación, sino de mi deseo de paternar, de mi deseo de de que yo digo, ya es hora, estamos en condiciones de que yo pueda irme a un registro de adopción y decir, hola, ¿qué tal? Soy Fabián, me presento porque me quiero inscribir para criar un niño, una niña, alguien que esté necesitando familia, porque quiero armar también mi familia. Y a partir de ahí, toda la experiencia estamos hablando del año 2010-2011, una vez sancionada incluso la ley de matrimonio igualitario, de confrontación sistemática permanente con el discurso hegemónico que me negaba por todos los medios, porque no había experiencias visibles, al menos en mi entorno, del formulario, que nada, venga con sus es la primera reacción, tiene que inscribirse su señora acá, hasta obviamente todos los prejuicios, incluso no solo morales, sino también pseudocientíficos, pseudopsicológicos, hablaban de esto de las funciones paternas y las funciones maternas, que era hasta tolerable que una mujer sola pudiera criar, pero no era tolerable que un varón, o sea, no era comprensible, ¿no? La palabra de la jueza era comunidad. ¿Cuál es la necesidad que un varón, incluso un varón como usted, profesional, clase suelta, quiera cargar con la responsabilidad de criar un chico? Toda la carga cis heteropatriarcal, en realidad, impedía, o pretendía impedirme, este acceso a mi paternidad, que bueno, como militante que empecé a hacer, lo único que hizo fue alimentar mi ganas de ser papá. Y bueno, llegué después de 2 años a ser papá en Buenos Aires, con una jueza que no tenía todos los prejuicios que el sistema judicial de Tucumán tenía, y que claramente con el tiempo terminaron adaptando a las normas, ajustándose a derecho. Lo digo porque, nada, hace 2 años me inscribí de vuelta en el mismo registro, con el mismo equipo, y realmente los cambios son notables. Cómo se cambió la posición, la mirada, el intercambio, se bajaron muchos medios, sobre todo se ajustaron a derecho y sobre todo se empezó a trabajar con perfiles profesionales formados de una manera, vamos a decir, más actualizada, pero creo que con una mirada, tampoco quiero decir más abierta, con una mirada ajustada a lo que me están diciendo, que las responsabilidades parentales en realidad no están asignadas por género. Y eso es un poco lo que yo quería retomar de pregunta que para mí es más que una respuesta, para mí es un motivo. Los cuidados parentales no tienen género. Mi experiencia, yendo a esto que planteabas como pregunta, de cómo se vive acá en Tucumán, de mi experiencia cotidiana y lo que uno lee más o menos en términos sociales, es que prácticamente estos cambios legales no están haciendo mella en la vida cotidiana tucumana. No hay en ningún colegio alguna distinción, digamos, o sea, mejor dicho, en todos los colegios hay una distinción de funciones de género, señor papá, señora mamá. Eso yo sé que sucede en general, pero acá en Tucumán es prácticamente imposible hacer el planteo, salvo 1 o 2 colegios que se ponen a la mochila al hombro de empezar a trabajar estas cuestiones. De cuidado son funciones prácticamente de mujeres. Nada, es una sociedad todavía muy conservadora, todavía muy atada, pero no por, insisto, generacional. Hay una cuestión ideológica, ¿no? O sea, hace una semana hubo una sanción de una sentencia, una jueza que le permitió a una nena de 14 que se le permita tener 2 papás, porque hija de
de una pareja heterosexual, con su mamá biológica, digamos, y su papá adoptivo. Conoce a su papá biológico, empieza a revincularse con su papá biológico, entonces quiere que la justicia le reconozca la triple filiación. Y hay una jueza en Tucumán que viene haciendo sentencias en esta línea, le permite la triple filiación. Ya tenemos por lo menos 4 o 5 sentencias en Tucumán en ese sentido, de distintos tipos, todos en caso de personas manifiestamente heterosexuales, ya sea por subrogación o por este tipo de circunstancias. Y cuando la noticia se escribe en el diario local, el 90% de los comentarios son condenatorios, salvo las organizaciones LGBT, salvo por ahí algunos espacios que militamos la agenda de género, que aplaudimos, que congraciamos y que creemos que es una luz de esperanza para que, nada, y por suerte es una jueza, es el Poder Judicial, digamos, el que está de alguna manera impulsando estos cambios sociales. Entonces es bastante interesante esta dialéctica entre la vida social, que siempre parece como más rica, más móvil, que permite más avances, etcétera, etcétera, y el prejuicio que uno tiene de las políticas de Estado, de las instituciones, que son más pesadas, más conservadoras. Bueno, en gran parte de esta lectura que yo hago en términos de parentalidad, al menos en Tucumán, creo que pasa al revés. Son las normas las que están permitiendo, a través de la ejecución de algunos protagonistas, ya sea del lado de la sociedad civil por ONGs o grupos militantes o políticos, o ya sea por parte de funcionarios o funcionarias del Estado, que se está empezando a cumplir con leyes, empezando por ahí, pasar más allá de las leyes. Ustedes saben que el Código Civil de Argentina todavía habla de 2 roles parentales, si bien no los tiene generalizado en función paterno-materna, pero no puede haber más de 2, y por suerte, al menos en Tucumán, ya tenemos precedentes de sentencias que hablan de una múltiple filiación. Y después, al interior, digamos, voy a hablar de la paternidad gay, digamos, así como Santi comentaba de su experiencia de paternidad como hombre trans. Una anécdota que a mí siempre me parece muy enriquecedora es, yo pertenezco hace muchos años, ya casi 10 años, en un grupo privado, digamos, de Facebook, que se llama Papitos Argentinos, que nos unimos un montón de papás gays, básicamente, el 90% de Argentina, y por ahí algunos argentinos que están viviendo en el exterior, y nada, hablamos de hacer catarsis, como hacen las comadres, comadreamos, digamos, cómo van los chicos. Gran parte de nosotros, hay subgrupos de papás adoptivos, nos peleamos entre los papás adoptivos y los papás que hacen subrogación. Bueno, el Día de la Madre. El Día de la Madre es un día 30, porque sistemáticamente todos los días de la Madre se plantea la misma discusión. ¿Recibimos saludos o no recibimos saludos por Día de la Madre? El grupo se divide en 2. Somos como dividirnos en discusiones duales todo el tiempo. Yo soy del bando de que me encanta que me saluden para el Día de la Madre, igual que para el Día del Padre. Esto que decía, creo que Vicky, cumple el rol del papá y la mamá, pero no dicho desde el lugar conservador de pobre, la sobrecarga que tiene y no ha podido formar, digamos, la pareja para poder criar decentemente, digamos. Muchos de nosotros en ese grupo somos papás solteros por convicción, digamos. Decidimos un proyecto de familia y donde la pareja es como, si aparece todo bien, y en muchos casos, que en el mío, si aparece muy seguramente será el novio o la pareja del papá, pero no el segundo papá. Bueno, ya tengo una trayectoria de 12 años, digamos, de paternar, pero lo interesante de la discusión es cómo se cruzan. Es muy rica la discusión esta en torno a nos saludamos o permitimos saludos para el Día de la Madre en un grupo de papás gays. La cuestión de cómo hay una idea todavía que creo que la tenemos como muy naturalizada y que creo que tenemos que, yo siempre digo cuirizar, pero básicamente desconstruir, que es la idea del binarismo. Porque no es tan solo el binarismo del papá y la mamá, que por suerte el matrimonio igualitario logró mellar bastante, sino el tema de la pareja. Hay una cantidad muy importante de varones gays que se comportan heteronormadamente, binariamente,
donde para poder explicar el funcionamiento de la casa o cotidiano, nos resulta, por supuesto, mucho más sencillo hablar de los roles de la mamá y de los roles del papá. Y claro, todo eso se rompe cuando aparece un papá soltero. Pero ¿y cómo haces con la comida y con el trabajo? Y bueno, lo mismo que haces vos. No hay mucha diferencia. O sea, en realidad el problema para mí no tiene tanto que ver con deconstruir los roles por género, sino por deconstruir la coparentalidad. La idea que toda parentalidad requiere un par que complemente, digamos, que colabore, que ayude, y apunto más a una idea que la aprendí de organizaciones de lesbianas, en realidad, de la crianza en tribu. Yo no estoy criando solo. Sí, ante la ley soy un papá soltero. Firmo yo, yo me hago responsable en el colegio, en el DNI, en el sistema de salud. Si criar solo es imposible. Y criar de a dos también es imposible. Todos nos criamos en red. Creo que hay que empezar a visibilizar, por un lado, esa crianza en red que existe efectivamente, que no es tan solo el encargar a gente que nos ayude, como yo hago en casa, que tengo a Gaby que me ayuda en la limpieza, en tener la nena cuando yo tengo que salir a trabajar, etcétera, etcétera. Y no es tan solo la ayuda de los amigos, de los hermanos, de la tía, sino que todo eso forma una red de cuidados. Y que ahí es donde, si uno empieza a deconstruir el sentido de la coparentalidad, de la corresponsabilidad, uno empieza a poner en valor el tema de que todo cuidado es un cuidado en red. Con esto quiero no tan solo apostar, digamos, a una mirada que me parece que es muy enriquecedora para adelante, sino también responder un poco esto que planteabas, y ya con esto cierro, de cómo veo yo el tema este de los varones, del involucramiento de los varones. Yo creo que estamos en un camino no muy acertado ni aceitado, si seguimos pensando en, che, muchachos, involúcrense. Che, veamos la forma en que puedan cumplir más roles. O cómo puedo hacer yo, mujer, para convencer a mi pareja varón. Yo soy militante, pertenezco a una orga que se llama Biblioteca Popular Ayelén, tenemos un montón de bibliografía como Biblioteca Popular, pero además en temas queer, temas de diversidad, y últimamente vienen cayendo varios varones cis héteros que tienen serios problemas en sus casas porque ya no entienden qué es lo que les está pidiendo su mujer. Y con muy buena voluntad vienen generalmente a hablar con varones gay, y más todavía con varones gay como yo, que tenemos familia y criamos, pero decir, che, a ver, dame un libro. Porque ya incluso intento, y me sigue, ya es el nivel del maltrato, de decir, yo no te voy a estar explicando, andá y googleá. Esta lógica de la exigencia, no voy a decir de la exigencia, pero sí de la solicitud de involucramiento, de reflexionar sobre las propias prácticas, los varones, qué sé yo, para mí, porque claro, estoy en otra posición, digamos, estoy más en un territorio mucho más, menos hetero, digamos, y menos heteronormado, no sé si va a conducir un camino igualitario. Yo creo que el camino igualitario va a ser cuando degenericemos los cuidados, y que la responsabilidad del cuidado de las crías, de los críos, es de las personas que desearon, se sumaron, e incluso aquellos que decidieron no asumirlo, también que se responsabilicen de no asumir el cuidado. Y por lo tanto ya sacar el apellido, etcétera, etcétera, ya me ocupo yo, y si viene otra persona que se quiere ocupar también. La humanidad se crió en comunidades durante muchísimos milenios, digamos. Creo que estamos todavía muy influidos por una familia nuclear de dos responsables adultos, con una cría, digamos, que son la familia, justamente, la posesión, muy romana y muy burguesa, y creo que también tenemos que poder leer otras configuraciones familiares que, si uno lo ve epocalmente, yo hasta diría que la que nosotros seguimos sosteniendo, la familia nuclear, tiene poco tiempo de vida, digamos. O sea, en otras épocas de la humanidad nos criábamos mucho más amontonados, digamos, y sobrevivimos, y nos criamos, y salimos, y grandes obras de arte salieron, y grandes obras de la cultura salieron, o sea, no éramos ningunos entreverados que generaban una degeneración en la cultura, como escuché en algunos profesores universitarios de Derecho Civil en la Universidad de Tucumán. Así que nada, las dificultades que yo veo en relación
a la responsabilidad parental, creo que están más asociadas no tanto al no involucramiento del sector varones, sino a que todavía seguimos un poco apegados a esta idea de asignar géneros y roles en un sistema binario y todavía bastante heteronormal. Bueno, hasta ahí nomás porque ya me estoy pasando el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián. Ahora podés reponer la cámara, así te podemos ver. Gracias por la intervención y creo que se entendió muy bien, a pesar de esas pequeñas dificultades técnicas en algún momento, se entendió muy bien el mensaje. Bueno, a hacer preguntas por la parte del Zoom que se llama preguntas y respuestas, por si hay preguntas para la y los panelistas, los distintos participantes. Yo, mientras que se van sumando las preguntas, voy a plantear dos que a mí me quedaron, por momentos parecía que me distraía, pero estaba tomando nota de lo que decían, también para poder hacer un par de intervenciones hacia sus participaciones. Y hay algo que se repitió con distintas palabras, pero en las 4 intervenciones, y que me gustaría que en una primera ronda, en el orden que quisieran, pudiesen levantarlo, ¿no? Por un lado, hay algo de desgenerizar el cuidado, ¿no? Algo así que, bueno, vos justo, Fabián, terminaste tu intervención con eso, pero Victoria se lo hizo también como una pregunta de investigación, es decir, qué es lo propio del cuidado. Entonces, que hasta pondría en dilema cómo se investigaría paternidad, o sea, si las paternidades significarían investigar solamente a varones, ya no solo a varones cis hetero, a varones en general, o bueno, un poco, pero si quisieran profundizar algo en la línea de sus intervenciones sobre degenerizar o no degenerizar el cuidado. Y lo segundo, que también lo mencionó Fabián, pero lo había dicho Santiago, estuvo presente en varias partes, es la crianza y las tareas de cuidado mucho más allá de la familia nuclear, ¿no? Y de específicamente la coparentalidad. Porque ahí Fabián hace una reflexión que es buenísima, pero a su vez es políticamente incómoda, que es que en un momento histórico donde, de hecho, el panel es sobre masculinidades, se le está exigiendo a los varones, y muchas veces a los varones cis heteros sobre todo, un mayor compromiso en las tareas de cuidado, tanto lo de degenerizar el cuidado como la idea de una crianza en red, podrían ser un atajo práctico o discursivo para que muchos varones sigan o sigamos esquivando nuestras responsabilidades en esas tareas, ¿no? Entonces, lo planteo como una duda, como una pregunta, por un lado el tema de cómo sería lo de degenerizar, cómo lo ven ustedes, si es deseable, si es posible, cómo se llevaría adelante, y la segunda, cuáles son las implicancias de esta crianza en red, porque también es cierto, creo que Santiago lo había mencionado en algún momento, y Matías en la intervención inicial, que históricamente nunca fueron solamente papá y mamá quienes criaron, ¿no? Siempre fueron redes más amplias, quizás no con tanta visibilidad, pero bueno, uno podría preguntarse, ¿hay un repliegue en la familia nuclear? ¿No lo hay? ¿Hay una invisibilización de esas otras redes? ¿Hay una necesidad de politizar esa crianza en manada o colectiva o en tribu o en red? Así que bueno, esas serían las intervenciones para que, las preguntas para que puedan hacer sus intervenciones en el orden que quieran. Tomo la palabra brevemente, aprovecho, porque me quedé pensando sobre todo en las intervenciones y en esta pregunta que vos decías, Daniel, de desgenerizar el cuidado. Hay una autora, una socióloga canadiense que se llama Andrea Doucet, que ella escribió un libro que se llama Traducción propia, Si los hombres pueden maternar, ¿sí? Si los hombres maternan, ¿no? Y ella, más que nada, lo ubica en ese libro como una investigación heterosis que se quedan dentro de su casa al cuidado full time, ¿sí? Lo que podríamos pensar tradicionalmente como el rol y la función materna, ¿no? Y voy a aprovechar para traer esto porque me parece que es una pregunta que yo suelo hacer en distintas capacitaciones, en charlas, en lugares, que invita a esto, a romper el binarismo, como decían, ¿no? Pero ¿cómo un hombre puede
maternar. Si la madre entonces es madre y padre, como decían, entonces el hombre puede ser madre y padre al mismo tiempo. Es como que mucha gente se empieza a enredar en esta misma pregunta y en realidad lo que viene a hacer es como a dinamitar un poco en el sentido de que todavía el cuidado está pensado en funciones y en roles binarias y en lugares binarios. Por eso lo que yo decía en relación a identidad es un punto donde me siento un poco más cómodo, me siento más entendido en relación a yo pensarme como una identidad de género varón heterosis. Bueno, así también me puedo pensar como una paternidad heterosis también, digamos. Y en ese sentido, la interseccionalidad, como decía un poco Vicky, las que me atraviesan, ¿no? Todas las que me atraviesan. Y a lo que voy con esto es, muchos varones, cuando se presentan en los grupos y en los lugares, se presentan como papá de Claudia, papá de, no sé, Sofi, papá de tanto, ¿no? Como que hay algo también en poder ubicarse psicológicamente hablando, ¿no? En ese lugar, en esa responsabilidad que es como algo que potencia esta posibilidad de hacerse cargo del cuidado. No tanto, como decía también ¿no? Fabi, no tanto en el hecho del reproche de su pareja o no, sino el hecho de ellos poder apropiarse de alguna manera identitariamente de ese rol o de ese lugar o de ese no sabemos qué todavía que es paternar. Pero sí es como, bueno, sí tiene que ver un poco con la idea de propiedad, pero tal vez como identidad familiar. Pensar las familias solamente como tribus o como lugares más amplios es importante porque tenemos que pensar, seguramente esto ya lo han charlado en el webinar anterior, en relación a la corresponsabilidad y pensar en el diamante del cuidado, ¿no? No solamente la familia, la comunidad, el mercado también y el Estado como actores fundamentales para todo este cuidado, pero para pensar un poco que es importante esa comunidad, pero también hay una función específica de la construcción de la identidad de las personas que es el apego. ¿Sí? Cuando vamos a pensar en el apego, cuando vamos a buscar las investigaciones específicamente psicológicas en relación a la teoría del apego, muchas de ellas se basan binariamente en que el apego se genera con la madre. ¿Sí? Ese apego primordial, ese apego de esos primeros momentos de la vida, se pega es con la madre y el padre es secundario o el padre viene después, en otro momento, y después hay todo un debate inerte sobre cuándo es ese momento, si es al año, 2 años, 5 años, no importa. Eh, y a lo que van las nuevas investigaciones es que la figura de apego no tiene género, o no debería tenerlo. Lo que tiene es la función desde la sociedad de cómo se le asigna a cada uno el lugar. Es decir, las madres con la sociedad encima se suman a una culpa materna y no pueden, obviamente, salir de esa responsabilidad de estar 24/7 con ese bebé, aunque estén cansadas, agobiadas o lo que sea que estén viviendo. Obviamente también hay disfrute, por eso se construyen a veces, digamos, maternidades muy, muy amorosas, pero también está esta cuestión de cuál es el peso de esa sociedad sobre esa construcción materna. Y lo mismo con la paternidad, cuál es el peso de esa sociedad sobre ese varón, ya sea gay, trans o heterosis, y ahí es donde ese apego a veces, como yo decía, con la distancia, no termina de gestarse, no termina de generarse, porque los varones, por lo menos los varones heterosis, tendemos a una dificultad en el apego, una dificultad en la empatía, una dificultad también en decir, dejo todo y me dedico tal vez a criar y a cuidar a un bebé recién nacido. Generalmente estamos, como decía por esto de la campaña, en el trabajo o con nuestra cabeza en un montón de mandatos masculinos dando vuelta. Entonces me parece que es importante entender que sí hay por lo menos desde mi mirada, sí hay una cuestión específica en relación a la familia, que podemos pensar, sí, toda la comunidad afectiva, como fue la palabra que decía Santi, como algo fundamental, como algo importante, pero la familia en términos identitarios y en términos de quiénes son esas figuras de apego primeras, que pueden ser una, dos, tres o por lo menos hasta cinco tal vez, es importante pensarlo así.
no como diada o como construcción teórica, lo digo no, porque la diada es algo que también anda dando vueltas, sino triada o incluso una comunidad pequeña, reducida, pero comunidad al fin, que esté al cuidado de ese bebé o de ese niño o niña cuando crece también. Gracias, Matías. Victoria, ¿querías decir algo? Sí. Sí. Sí, un poco la pregunta respecto de desgenerizar el cuidado y si es posible o no. Un poco respondía Matías, Santiago y Fabián. El punto es, acá voy a hacer una distinción entre, digamos, las investigaciones y cuál es el prisma con el cual uno va a observar y va a analizar a las paternidades o las maternidades. Y lo que uno se encuentra es que en el caso de que uno degenerice los cuidados, porque claro, digamos, uno entendería, bueno, que hay ciertas necesidades, a ver, yo en esto distingo que hay ciertas necesidades que se tienen que satisfacer. Ahora, las formas de satisfacer esas necesidades, si uno las degeneriza, ¿cuál sería la pertinencia de seguir hablando de maternidades y paternidades? ¿Cuál sería la pertinencia de seguir hablando de maternidades y paternidades? ¿Por qué sería pertinente seguir con ese esquema binomial de alguna forma? Porque la maternidad y la paternidad es un esquema binomial, es un esquema de la modernidad, es un esquema que se estructuró sobre la base de la modernidad, de las esferas. Digamos, no voy a entrar en eso, pero es un esquema clásico. Si degenerizamos el cuidado, ¿es posible, es válido o es pertinente seguir pensando entonces en maternidades y paternidades? ¿O tendríamos que pensar en nuevas formas? Y por el otro lado también es un poco muchas ahora del lado de las maternidades, muchas veces las maternidades y las lógicas de cuidado también fueron espacios de poder, de reclamo, que se han construido, digamos, como vehículos o como formas de comunicar, incluso demandas con el Estado. Me parece que entran en disputa también con todas las construcciones desde las maternidades, esta idea entonces de desgenerizar. Por eso es que en un momento hablaba de, bueno, si es posible, en el caso de no desgenerizar, insisto, no tengo la respuesta, son como preguntas que van surgiendo, no es que digo, hay que, en el caso de generizar entonces el cuidado, considerando las múltiples identidades, ¿cómo abrimos el espectro para poder comprender toda esa amplitud de acciones que puedan satisfacer necesidades? No hay solo una forma de satisfacer las necesidades de cuidado. ¿Sí? Hay múltiples formas. Ahora, ¿cómo damos cuenta de toda esa diversidad según las identidades, las trayectorias? No es lo mismo las niñas o los niños o las niñas que cuidan que los adultos. Es decir, ¿cómo damos cuenta de toda esa heterogeneidad? En el caso de la desgenerización, en particular de las distintas identidades genéricas para las acciones de cuidado. Me parece que ese es el punto que quería plantear. Y el último cosito es que me parece que la pandemia, en términos de lo que decía Fabián del involucramiento, coincido plenamente que la participación, que la presencia física de los hombres en los hogares no alcanza. Es decir, al principio decían, bueno, en el momento en que la mujer salga a trabajar va a lograr mayor autonomía y va a ser un poco más equitativo, sale a trabajar doble jornada. Bueno, no, el día que tenga acceso al sistema financiero, la mujer va a lograr tener cierta autonomía económica, hay una feminización del endeudamiento en relación en las mujeres, ¿no? En los hogares. Bueno, el día que los hombres estén en la casa, la pandemia los metió en la casa y las mujeres siguieron cuidando mucho más. Entonces, no alcanza con que estén en la casa, es necesario, obviamente, ¿no? Pues si no, materialmente no se puede, es necesario, pero no alcanza simplemente con que la mujer trabaje, con que tenga acceso al sistema financiero, ni con que el hombre esté en la casa. Me parece que hay que desentramar, y me parece que en ese desentramar, la forma en que se interpela la masculinidad es importante. La forma en que podemos interpelar a esas múltiples masculinidades para involucrar, ¿sí? No solo en el cuidado, sino en una mayor equidad, vamos a decirlo un poco más, vamos a ser un poquito más ambiciosas. Lograr cierta equidad me parece que es importante. Y ahí donde yo digo, no sé si desgenerizar está tan bueno, sino por ahí comprender desde dónde poder interpelar las distintas identidades para lograr un equilibrio o una distribución más equitativa entre las múltiples identidades y los cuidados y los hogares. Eso.
Buenísimo, Victoria. Un comentario antes de ahí darle la palabra a Santiago, que veo que se desmuteó. Digo, es interesante en tu intervención, señalaste dos registros. Uno, un problema casi epistemológico de si degenerizamos las prácticas de cuidado, con qué categorías aprendemos los fenómenos sociales que estamos queriendo investigar, y la otra, que me parece que iba en buena medida la intervención de Fabián, y creo que también un poco la de Santiago, bueno, como cuál es el horizonte político deseable, digamos, o cuál sería el horizonte vital deseable, ¿no? Como esa tensión en cómo seguimos interpelando por un lado, pero por otro lado, cómo queremos quizá dinamitar alguna de las propias categorías que hoy nos ayudan o no nos ayudan a interpelar a sujetos concretos. Ahí no sé si eso sumó confusión, Santiago, o malinterpreté, ahí dejamos la palabra. Ya se me estaba haciendo como difícil pensar en la degenerización. No, porque no creo que, como que es necesario, estaría peor, digo, por lo menos pensar el ejercicio, ¿no? ¿Qué nos pasaría? Sin embargo, creo que en el caso o en las experiencias de personas trans, de varones trans sobre todo, que hemos luchado tanto por nuestra identidad de género, por el nombrarnos o el ser varones, que la función o el rol o la lectura de la paternidad tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, se nos hace, o al menos a mí personalmente, no sé si cuántos compañeros pueden coincidir con esto, porque claramente somos un botón nada más acá, pero mientras exista, creo, el respeto a la identidad, que es una cuestión vital, fundamental para nosotros, podemos, y en esa visibilización, animarnos un poco más, ¿no? En esto de roles, funciones y de ya en sí el ejercicio, digo, los varones trans también damos la teta, los varones trans también, ¿no? Parimos, también pasamos, digo, por la experiencia de la lactancia, del puerperio, digo, todo lo que históricamente ha estado adjudicado a las mujeres como sujetos políticos, es sumamente necesario nombrarlo, porque si no, no podemos pensar en políticas públicas que contemplan nuestras singularidades. En algunas de las experiencias que vemos, por ejemplo, de compañeros que a veces no han podido recibir o no han podido percibir o ser parte de programas prenatales o postnatales, cuando no han hecho, por ejemplo, la rectificación de sus datos o el cambio del documento. Claramente las leyes existen, pero nos dan derechos, pero no nos obligan a hacerlo. Y es nuestro deseo el camino que tomamos, y eso no debería quedar sujeto. Sin embargo, todavía nos obligan a casarnos, a definir, tiene que ser algo, digamos, algo que también el ANSES, el RENAPER y todo el sistema el binario pueda ubicar en estos casilleros. Muchos de mis compañeros, de hecho, no perciben la asignación universal por hijos, porque también hay una incompatibilidad que el sistema te arroja como que si estuviese siendo un impostor de tu propia identidad. No existe ese nombre, digamos, ese documento está asociado a otra identidad distinta a la que vos venís y me decís acá que sos y por la cual yo debería garantizarte este derecho fundamental, digo, lo de la asignación. También pensaba en esto de que todo el tiempo tenemos que explicar todo como personas trans. También hay de alguna manera una cuestión ahí que es como genitalizar hasta el cuidado, la crianza, en términos de qué tenemos entre nuestras piernas, porque eso tiene que ir sí o sí asociado con una identidad, con lo que corresponde a varones o con lo que corresponde a mujeres. Entonces, si vos me decís que sos un varón, tenés que tener esto y esto, o estas deben ser tus características, no puedes decir que acabas de parir, o no podés, o sea, se hace, digamos, como un mar de silencios y de grises, y también, obviamente, de estigmatizaciones y de violencias estructurales que todavía no nos podemos correr de ahí. Y de hecho hay papás trans que, que hoy han hecho sus cambios de identidad de género y no han podido rectificar las partidas de nacimiento de sus hijas, en las que aún aparecen con el nombre femenino o el dead name, ¿no? Por el temor incluso a perder el cuidado o a perder el derecho sobre esos hijos, hijas, hijes, donde también aparecen
exparejas, ¿no? O abandónicos o ausentes, que también en gran medida han tenido que ver con estas otras violencias de género, que son las que de forma constante seguimos sufriendo los varones trans. Las mismas violencias de género que nuestras compañeras cis. La ONU dice que 1 de cada 3 mujeres va a sufrir violencia sexual o abusos, ¿no? Y agregó los varones trans también. Hasta el momento en que nuestras características o fisonómicas o algo cambia, si es que deseamos hacerlo, en la lectura de la afuera te empiezan a leer como un varón cis. Sin embargo, todo lo que históricamente traemos de situaciones de abuso, correctivos, situaciones de embarazos no deseados, por esas violaciones intrafamiliares, etcétera, etcétera, sigue estando tan pregnante que es a nivel celular. Todavía tenés miedo de llegar a la esquina y ver un grupo de varones y te cruzas la calle. Aún con este cambio yo todavía lo siento en mi cuerpo, me empieza a latir el corazón muy fuerte y tampoco lo puedo explicar, pero sí lo puedo hablar con una mujer cis, y sí lo puedo hablar con un varón trans, o lo puedo hablar con una persona no binaria. También hablando de saternidades, ¿no? En definitiva, también creo que todas estas preguntas que nos las hacemos les adultos, porque para nuestros hijos, hijas, hijes, o al menos en nuestra experiencia de familia, Lola llegó a casa por el sistema de adopción hace 5 años. Lola tiene discapacidad, tiene parálisis cerebral, y tenía un lenguaje, en términos del lenguaje nuestro, digo, el vocabulario como muy acotado. Hasta que hace 3 años, 2 años y medio en realidad, en un ejercicio de rehabilitación en pileta, de 7 palabras que tenía, me dijo pa, en 2 sílabas. Nadie se lo enseñó. ¿De dónde lo sacó? A partir de ese momento yo soy papá. A partir de que tu hijo, tu hija te nombra, te ubica en un lugar, te dice, vos sos para mí lo que, digamos, este ejercicio que es el que tenés que tener conmigo. Entonces, yo creo que a mi hija ni le interesa si yo soy trans, si soy cis, qué tipo de personas me gustan, o sea, para nada. Le interesa, como cualquier niño, niña, niñe, que estés, que pongas el cuerpo, que le levantes, que le des de comer, que lo lleves a la escuela, que juegues, que habites el mundo de verdad. Entonces, creo que en ese sentido pondría como la degenerización en términos de la lectura que hacen nuestros hijos de nosotros. Dentro de poco menos de 2 meses nacerá mi segundo hijo, ¿no? Y ya mi compañera está gestando, que hemos podido acceder luego de un tratamiento de alta complejidad, de FIP, sin aporte genético de mi parte, que eso también en términos legales va a ser otra lucha, otra cuestión, porque también en todas las cuestiones administrativas hacia los tratamientos, el no aportar significa que no hay un derecho posterior. Y eso también es doloroso. Y eso también es expulsivo, es violento, es una estigmatización, incluso hasta una criminalización. Creo que todavía nos quedan muchísimas cosas para recoger. Recoger el guante a quien le toque, pero en definitiva, creo que también deberíamos preguntarles mucho más a nuestras hijas qué necesitan de nosotros, dónde les gustaría vernos, qué necesitan en sí que hagamos. Porque creo que tenemos una idea también desde el adultocentrismo de lo que debería ser, y a lo mejor siempre ha estado como asignado esto que el papá juega y juega a lo bruto, o le pasa mejor. Sí, yo no sé si si están así. En mi caso creo que también he tomado la referencia de mi papá, que fue el primer feminista que conocí, el que cuidó, el que en una casa muy humilde, siendo 3 hijos, calentaba mi cama primero y me avisaba cuando estaba calentito para que yo me acostaba y iba como un gato, de cama en cama, para darnos ese cobijo, para darnos ese amor, porque mi mamá siempre estaba trabajando afuera como docente rural y venía muy tarde y luego seguía trabajando en una residencia. Entonces mi papá fue el que adoptó todos los cuidados de la casa, hasta llevarnos a la escuela y todo ese tipo de cosas. Y siempre lo vi a él fuera de esos roles, ¿no? tan firmes.
hoy creo que también es esa otra pregunta, ¿de dónde tomamos nuestras masculinidades? ¿De dónde nos reflejamos en la construcción de nuestras paternidades, maternidades, saternidades? Ojalá llegue a ser, no sé, el 10% de lo que es mi viejo. Al menos hoy hago el intento. Y admito también que estoy muerto de miedo por esta nueva realidad y la llegada de un bebé, un recién nacido, porque también ha sido muchos años buscado una búsqueda de ambos, en otros momentos hasta que nos encontramos con mi compañera, y hoy también es ir buscando información un poco entre todos quienes la vivieron, ¿no? Entonces, otra vez vamos a lo que decía el Fabi, esto de la red de crianza, de la red. Creo que hoy también estamos como gestando en tribu, ¿no? Esperando como parir en tribu, y bueno, y empezar a preguntar también qué vamos a necesitar. Yo estoy haciendo un montón de preguntas, como decía, a veces súper perdido, a veces siento que me hallo un poquito y me vuelvo a perder, y también estoy pensando, digo, qué paradójico, yo estoy acá hablando con ustedes y del otro lado de la puerta está mi compañera dándole la merienda a mi hija, y en la distribución de tareas yo estoy hablando y ella no. Entonces, hasta estas dinámicas nos tienen que interpretar desde todos lados, así que cuando terminemos este encuentro hermoso, seguramente lo mínimo que tengo que hacer es salir con la Lola a dar una vuelta, y yo tomo un helado, ¿viste? Y que me toque la última parte del día. Bueno, gracias Santiago, gracias por tu intervención. Ahora le doy la palabra a Fabián y fíjense que ahí en el chat hay un par de intervenciones por si quieren ir mirando y si incluso Fabián querés retomar las voz. Y después si nos quedan algunos minutos por si alguien quiere hacer alguna ronda más de intervenciones, quizá un poco más breves esta vez porque tenemos que cerrar el conversatorio a las 8. Fabián, te doy la palabra. Si querés podés retomar igual digo, lo que planteamos antes o alguna de estas inquietudes, como vos prefieras. Apago la cámara para que se me escuche bien. No, es muy breve, porque realmente me quedaron ahí dando vuelta algunas cuestiones vinculadas con la desgenerización de los cuidados. Yo entiendo que, obviamente, desde un aspecto epistémico y una investigación, cuando dice, bueno, le sacamos el género al cuidado, ya no hablamos más de paternidades, no hablamos más de maternidades, como que hay todo un desordenamiento y un reordenamiento categorial, pero no es menor, ¿no? O sea, antes del matrimonio igualitario, el matrimonio, tanto para el sentido común como para el derecho, como para las ciencias sociales sobre todo, era una construcción heteronormada, heterosexual. El matrimonio era de varón y mujer. Y se tuvo que desordenar y reordenar semánticamente el matrimonio y la categoría de contrato matrimonial y por ende, la responsabilidad está puesto en el Código Civil. La degenerización, digamos, de la paternidad y la maternidad está puesta en la ley. Eso por un lado, digamos. Y sí, para mí, personalmente, es más un desafío. Claro, yo me sigo considerando un papá. Es decir, no es que, bueno, soy un cuidadore. Quizá una persona con identidad no binaria, bueno, quizás se puede identificar con una degenerización de su identidad en su rol parental. No estoy diciendo que sea sencillo, simplemente que creo que es un desafío el tema de la degenerización del. Y después con respecto al. Bueno, iba a decir algo del apego, lo digo muy rápido porque nada, ahí tengo conocimientos de experiencias fantásticas que rompen con todos los manuales, con algunos manuales de psicología del apego de recién nacidos en adopciones gays, de cómo hombres, que además hombres que no criaron nunca ni una planta, de repente adoptan un bebé en otros sistemas, no en el argentino, que uno puede conocer a la madre que no quiere criar, entonces entran en un vínculo con esa mujer embarazada que entrega amorosamente a ese bebé, porque considera que ella no quiere criarlo y lo entrega. En este caso, los casos que yo conozco a varones, parejas de varones, y tienen que hacer prácticamente todo lo que el manual dice que hace una mujer, con toda la cuestión hasta de la piel, lo físico, los olores, los perfumes, la ropita, la mamadera, etcétera, etcétera. Nada, somos seres culturales.
cada vez estamos más convencidos que el mandato biológico tiene menos incidencia, a lo que apostamos en general los movimientos de la diversidad sexual es que justamente nuestra visibilidad cambia las estructuras sociales. No es solamente que queremos acceder a un derecho como una minoría, queremos que cambien las estructuras sociales, que las leyes realmente hablen de todes, todos, todas, todes, que los libros de psicología puedan hablar de otra manera, que los libros de biología puedan hablar de otra manera, que nosotros como seres pensantes, intelectuales, científicos, filósofos, maestros, lo que fuera, nos vayamos formando y formando al mismo tiempo una nueva sociedad donde realmente la diversidad sea efectiva y se la pueda nombrar. En ese sentido yo apuesto siempre a que, por supuesto, se nos pone medio incómoda la cuestión en relación a las categorías y a los enfoques epistémicos, pero hay una riqueza muy grande del otro lado cuando uno se anima a decir, che, capaz que dejemos de hablar de paternidades y empecemos a hablar con otras palabras para romper un poco los esquemas. Es al menos mi aporte, digamos. Bien, gracias Fabián. Y ahí, como les señalaba, nos quedan unos poquitos minutos, si quieren podemos hacer una ronda de un par de minutos, quien quiera intervenir. Hay una pregunta sobre la labor pedagógica de la ESI en este proceso de transformación, ¿no? La posibilidad de un mundo más amoroso y justo, y otra intervención sobre, digamos, los efectos de esta oleada de nuevas juventudes no binarias y cómo mutará o se complejizará el papel de quienes cuidan, quienes crían y quienes acompañan. Ahí Vicky señaló que le gustaría reaccionar a una de estas intervenciones, así que si querés podemos hacer y luego si alguien quiere participar. No sabía que había puesto que quería, Sí. pero El no sé qué dispositivo me hice. señaló, me dice exactamente eso en inglés. Victoria quiere responder a esta, pero si no, no, podemos, digo, podés intervenir de lo que Eh, quieras. no sé, la primera, no sé si se genera un mundo más amoroso y justo, es lo deseable. Digamos, ojalá que sí, ojalá que sí. La verdad que la labor de la labor pedagógica, la ESI, no, la verdad que no lo sé, sinceramente no sé cuál sería. Me parece que siempre es enriquecedor para mí desentramar binomios tajantes, siempre es enriquecedor y poder dar lugar a diversidades me parece que siempre es positivo, ¿no? Dar cabida a la multiplicidad de experiencias me parece que siempre aporta. Pero bueno, eso. Bien, gracias. Santiago, Matías, Fabián, ¿algo que quisieran agregar? Sí, Matías. Sí, yo quería rápidamente también agregar, bueno, resaltar un poco lo que dijo Vicky, esto de multiplicar digamos, expandir las posibilidades del cuidado. Y esto de las paternidades, hablar siempre en plural y hablar entendiendo la interseccionalidad de cada una de estas paternidades. Y algo que quería aportar, que me quedó pensando un poco, es esta pregunta que también justo dijo Vicky, que era cómo interpelar a las masculinidades, a las paternidades en general, cómo generar que algo cambie, porque la mujer viene cambiando en su rol de trabajadora, de economista y de un montón de lugares. Las distintas identidades también se van entendiendo en este lugar de las paternidades, con el testimonio de Santi y de Fabi ahí diciendo, bueno, las paternidades trans y las paternidades gays existen y acá estamos. Y me quedo pensando, bueno, ¿y qué pasa con los varones heterosis? ¿Cómo carancho hago para cambiar yo? ¿No? Que soy el representante de los que menos estamos pudiendo cambiar en este momento. Y me quedo pensando mucho en eso y creo que la labor en relación a la interpelación entre varones es como un lugar que me quedo más pensando en la posibilidad de este cambio, ¿no? Este cambio de generar distintas maneras de cuidado, de lugares más amorosos y más justos. Creo que mientras más varones nos podamos interpelar entre nosotros, y por eso la labor que yo hago es más centrada en el grupo, más posibilidades de que este cambio en relación por lo menos a las paternidades heterosis se pueden dar. Hay una palabra que no dijimos, pero que está muy presente, por lo menos en las paternidades con las cuales yo trabajo, que es la palabra violencia.
digamos, tenemos que entender que hay muchas situaciones de violencia dentro de las familias y especialmente de parte de los varones que siguen sucediendo y que no podemos solamente pensar en las posibilidades de cómo ayudar y cómo colaborar y cambiar algo de esto en la corresponsabilidad, sino también empezar a entender que hay que actuar como sociedad entera para romper estos roles y que generen que esta violencia no quede enfrascada solamente por una cuestión de masculinidad hegemónica. Entonces, por eso lo quiero resaltar, aunque mucho no se nombró, y dejo mi palabra. Gracias, Matías. Bueno, Santiago, Fabián, si quieren decir algunas palabras más de algo que haya quedado girando, algún concepto para reforzar. Con respecto a la ESI cortito y al pie, creo que es un proyecto pedagógico por ende político, ¿no? Y que tenemos que ser militantes de la ESI porque es la primera ley que hoy es nombrada y que está entrando en las escuelas, aunque haya pasado 15 años, y alguna de las cosas que sigue habiendo no es la violencia como abierta o la discriminación abierta, sino los silencios pedagógicos, que a veces es mucho peor, ¿no? Y que siguen sosteniendo los discursos hegemónicos y de odio por los cuales el acceso o el derecho a la educación no está siendo garantizado, porque por más que te nombren con el nombre que elegiste, si no se garantiza la permanencia dentro del sistema, sabemos que lamentablemente el futuro, por lo menos para personas trans, es el que seguimos intentando cambiar desde el medioevo. Y para terminar, en relación al acceso al trabajo, hace poquito con Matías en un vivo hablábamos de las licencias por paternidad, y es algo, una figura que para nosotros no existe, porque no tenemos trabajo formal, hay una precarización absoluta. Y yo pensaba ahora, bueno, con mis hijos, que no tengo que pedir permiso a qué laburo formal, digamos, para quedarme en casa o para estar. Y quisiera poder hacerlo, porque eso me permitiría mejores posibilidades para mi familia, otras condiciones materiales de vida también, pensando sobre todo en esto. Así que también hay algunas discusiones de las cuales seguimos estando afuera, justamente por estas vulneraciones históricas y estas expulsiones históricas. No, en mi caso simplemente agradecer por el espacio, la verdad que a mí me enriquece. Ojalá podamos continuar en otros espacios en discutir estos temas, para mí son centrales, no tan tipos. La ESI es una herramienta. Tiene muchas dificultades, es muy complejo el tema de la ESI, pero la ESI es una herramienta de transformación. Y creo que como herramienta puede ser utilizada por distintos actores políticos e ideológicos, entonces sí, yo creo que hay que justamente abocarse a la educación sexual integral en el sistema educativo, básicamente, que es el gran aparato ideológico del Estado, para empezar a transformar también. Yo insisto que las transformaciones políticas impactan en las vidas cotidianas y en las transformaciones sociales de una manera muy importante en algunas regiones del país. Bueno, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias también nuevamente a Santiago, a Victoria, a Matías. Queremos agradecer a Alejandra García y a Diego Borisonic de PNUD, a Matías de Stefano, que está de parte del Instituto de Masculinidades, que colaboró mucho con la organización, las 3 personas que mencioné. Agradecerles a ustedes por el tiempo, por la predisposición y también por la voluntad para establecer un diálogo, no solamente venir a decir lo que tenían para decir, sino generar estos intercambios. La verdad que fue muy disfrutable y va a estar la grabación de la mesa en breve disponible, que se las haremos llegar y la haremos pública. Me parece que es un material para seguir generando debates sobre estos cruces entre paternidades y cuidados y algunos otros temas laterales como los que no son tan laterales, como surgió de los alcances de las ESI, los procesos de degenerización o de, digamos, reafirmación identitaria. Digo, está bueno también que haya habido matices e intercambios para poder enriquecer el debate. Así que les agradecemos una vez más y les invitamos al próximo conversatorio, que va a ser dentro de una semana, mismo canal, mismo horario. Así que bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer.